continuamos aquí en Primera Visión. De inmediato vamos a contactarnos con Marco Arana, ex candidato presidencial por el Frente Amplio, para poder escuchar su opinión respecto a lo proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, señor Marco Arana? Muy buenos días, bienvenido a Primera Visión. Muy buenos días a los televidentes de Primera Visión. Ayer escuchábamos, señor Marco Arana, este primer mensaje de Pedro Castillo. ¿Podríamos catalogarlo como un mensaje dialogante, abierto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Es un mensaje convocador como corresponde, en el sentido de que la campaña ya terminó y el presidente Castillo es ahora el presidente de todos los peruanos, pese a las maniobras del fujimorismo, sus aliados y los grandes medios de comunicación que han querido hacer un fraude en mesa y que han querido desconocer las elecciones. Lo que corresponde a un presidente electo y proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones es convocar a todos los peruanos que quieren construir un país mejor, con justicia social, con justicia ecológica, con reactivación de la economía, con atención a los problemas de salud, de combate a la pandemia y la corrupción. Perfecto. También escuchábamos ayer al señor Pedro Castillo indicar y pedir a la señora Keiko Fujimori no colocar barreras. ¿Por qué cree usted que Fuerza Popular continúa con esta consigna de indicar que son unas elecciones ilegítimas, que hay fraude electoral? Porque el fujimorismo, como tal como lo señala la Fiscalía, es una organización criminal. Y por tanto la señora Keiko Fujimori quería ser presidenta de la República para tener impunidad. No nos olvidemos que está investigada por lavado de activos, varios de sus militantes están investigados incluso por temas de narcotráfico, hay colaboradores y testigos de sus propias fuerzas políticas, incluyendo a ex congresistas de su partido, que indican que ella misma era la responsable de las órdenes que se dieron para lavado de activos, ¿no? Recordemos que está con impedimento de salir del país. Y entonces lo que ella entendió es que tenía que ser presidenta para lograr impunidad, para lograr, como lo hicieron en el Congreso del 2016, 17 y 18, traerse abajo todo el sistema anticorrupción, ¿no? Y entonces es lógico que el presidente Pedro Castillo, de la manera más respetuosa, ¿no?, le diga: señora Keiko Fujimori, ya las elecciones concluyeron, no ponga obstáculos, aunque difícilmente, ¿no?, dado que para Keiko Fujimori era una cuestión de vida o muerte, y de ahí la desesperación de buscar traerse abajo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la desesperación de contratar a los principales bufetes de abogados del país que han gastado una millonada en apelaciones, o esta campaña de terror en diversos medios de comunicación, ¿no?, esto que ha hecho, y su mensaje mismo ayer, ¿no?, con total falta de respeto, ¿no?, sobre anuncios todavía que el presidente Castillo no ha hecho. El presidente Castillo prometió que van a haber cambios en la economía, en la sociedad, en la lucha contra la corrupción, que los más olvidados van a comenzar a ser atendidos, que los abusos, que la discriminación, los abusos económicos, sociales y la discriminación racial van a terminar. Bueno, eso no le gusta, y ya sale a hablar de situaciones como que no va a permitir que Cuba, que Venezuela. ¿Qué tiene que ver Cuba y Venezuela aquí? Aquí lo que tiene que ver es: oigan, hay miles de peruanos, casi 200,000 que se han muerto por pandemia, y muchos de ellos se han quedado endeudados con clínicas, se han quedado endeudados con créditos usureros de bancos, hay millones de peruanos que han perdido su trabajo, el turismo está paralizado, ¿no? El fujimorismo es una campaña antivacunas, ¿no?, y hay que avanzar en el tema de vacunas. Y entonces hay que ponerse a trabajar, así que llamado, creo que ha sido un llamado respetuoso, y lo que hay que hacer es extender ese llamado a las bases sociales, a los ciudadanos de a pie que apoyaron al fujimorismo, guiados por esta campaña de terror mediático, costosísima, que implementó la señora Keiko Fujimori, y más bien saludar que ya los diversos gobiernos del mundo, con los cuales el Perú mantiene relaciones comerciales importantes, hayan enviado ayer su saludo
y reconocimiento a la proclamación del presidente Pedro Castillo, lo cual muestra que efectivamente los organismos internacionales y los países con los cuales tenemos relaciones comerciales importantes no cayeron en el juego de la propaganda de Hernando de Soto y de Keiko Fujimori y todo su aparato mediático de decir que el Perú se va a la deriva, se va a la quiebra, ¿no? Ahora hay que escuchar y hay que participar de las propuestas de cambio que van a haber en el país en democracia, ¿no? Claro, pero hay que indicar de que esto no va a ser fácil, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, el fujimorismo está indicando que es unas elecciones ilegítimas, que hay fraude. ¿Qué clase de oposición cree usted que se va a construir desde el Congreso? Bueno, la oposición que debiera haber en el Congreso es una oposición democrática, ¿no? Recordemos que es un poder del Estado cuya labor, entre cuyas tres labores está la fiscalización de los actos de Estado. Pero eso implica que el Congreso respete sus propias normas. Miren, hasta el año 2016, la fuerza política ganadora de las elecciones tenía la presidencia del Congreso. Eso debe ocurrir ahorita, más aún cuando Perú Libre solo tiene 37 congresistas de los 130. Sin embargo, ya hay fuerzas políticas, incluidas el fujimorismo, ¿no?, y sus aliados, que están queriendo arrebatarle desde el primer día la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Entonces será responsabilidad de los congresistas electos y de sus bancadas, ¿no?, definir qué rol quieren jugar con el Ejecutivo. Si van a entrar en una compulsación de fuerzas antidemocráticas con el Ejecutivo para sabotear toda iniciativa del Ejecutivo, nos van a seguir llevando a la crisis de censuras de gabinetes o de amenaza de cierre del Congreso. Y eso está en la cancha ahorita de las bancadas que han sido electas en el Congreso de la República, y llamar en ese sentido a la responsabilidad, a la sensatez de las fuerzas políticas del Congreso. Perfecto, muy bien. Señor Marco Arana, también quisiera consultarle porque usted sabe que hay personajes políticos que vienen causando desconfianza a gran parte de la población. No a todos, pero sí a gran parte de la población, personajes políticos de Perú Libre. Por ejemplo, entre ellos estaría el señor Bermejo y el señor Cerrón. ¿Usted cree que es momento, ahora que ya Pedro Castillo ha sido proclamado presidente de la República, que indique por lo menos cómo va a ser el trabajo de ellos, cuál va a ser la relación también que tiene con ellos? Bueno, la relación es muy clara, son parte de su partido, del partido político por el cual él ha postulado y del cual el señor Vladimir Cerrón es secretario general. Entonces, hay una relación institucional, política, democrática que sin duda se va a fortalecer. El presidente necesita fortalecer su relación con el partido de gobierno por el cual ha sido elegido. En cuanto a los casos particulares de investigaciones a los que puede estar sometido el señor Cerrón o miembros de su administración en el gobierno regional de Junín, es un tema que tendrá que dilucidar en las instancias correspondientes, las fiscalías anticorrupción, etcétera. Y sobre eso el presidente Castillo ha sido muy claro. No, en su gobierno no van a haber blindajes. Pero aquí lo que no se puede hacer es que le quieran decir quién va a ser su gabinete, con quién se junta, con quién no se junta, ¿no? Y que incluso se deshaga del partido político con el cual llegó a ser elegido. ¡Qué falta de respeto! Perú Libre es un partido político, del cual Cerrón es su secretario general y tiene una sentencia y una investigación y varias investigaciones en curso. Entonces, lo que hay que creer son en las palabras del presidente Castillo y hay que exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial que actúen con celeridad, no con los pies de plomo. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, 8 años investigada y no pasa nada, ¿no? Está investigado PPK, Alejandro Toledo se fugó, ¿no? El propio Martín Vizcarra tiene investigaciones y no pasa nada, ¿no? Claro, la justicia. Entonces yo creo que es importante escuchar lo que ha dicho el profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo viene de la ronda campesina, donde la corrupción se sanciona de manera severa. Y él ha señalado que efectivamente
va a fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción y en ese sentido serán pues las instancias correspondientes las que tengan que investigar, pero de allí a querer imponerle que se distancie de Perú Libre es una actitud antidemocrática, ¿no? Inaceptable e irrespetuosa. Perú Libre ha ganado las elecciones con su candidato Pedro Castillo y propio Perú Libre tendrá que definir internamente cuál es el rol que van a jugar algunos de sus miembros, los dirigentes que están investigados. Y al presidente Castillo le corresponde respetar, como lo ha dicho, ¿no? Y fortalecer el sistema de lucha anticorrupción. Perfecto, muy bien. Para terminar, señor Marco Arana, me gustaría consultarle cuál cree usted que son los retos próximos que ya debe asumir el señor Pedro Castillo ahora que ha sido proclamado como presidente de la República. El primero de ellos es hacer los anuncios que ayuden a fortalecer la legitimidad de sus votantes. Él no puede hacer como Alejandro Toledo o Ollantumala, que traicionaron a sus votantes, ¿no? O el mismo Alberto Fujimori, que traicionó a sus votantes, les dijo que iba a hacer una cosa y terminó haciendo otra, robándole al país. Lo primero que él tiene que hacer es no traicionar los compromisos que ha asumido con sus votantes. En segundo lugar, dar señales de convocatoria, de medidas concretas y prácticas a través de su nuevo gabinete para aquellos sectores que, influidos por los grandes medios de comunicación y la campaña de terror, también sepan que se van a respetar sus derechos y que se los va a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que se va a reactivar la economía, que las inversiones privadas van a continuar sin depredar los recursos naturales y sin saquear el país como lo están haciendo ahora, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante las medidas que debe anunciar en materia de reactivación económica a partir del agro, de las cooperativas, de la renegociación de contratos con las grandes empresas, incluso del tema del cambio de constitución en materia de un referéndum en el marco constitucional. Y lo que hay que hacer efectivamente es plantear temas de medidas concretas en materia educativa, en materia de infraestructura, en la defensa de la industria nacional que está siendo destrozada por los precios dumping que están entrando de los productos chinos y que están destruyendo, por ejemplo, nuestra industria textil, ¿no? Entonces creo que hay medidas concretas a ese nivel y ciertamente terminar con la campaña de vacunación, de convencer y seguir convocando a la mayoría de peruanos, al grupo de peruanos que no quieren vacunarse, o a esos más de 260,000 peruanos que no han regresado con su segunda dosis de vacuna. Y para eso va a hacer participar a los gremios médicos, a los gremios de enfermeras, de profesionales de la salud, e incluso a los estudiantes de últimos años de las facultades y escuelas de ciencias de la salud, es muy importante, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Estábamos conversando entonces con el señor Marco Arana, ex candidato presidencial por el Frente Amplio, ¿no? Que justamente hemos abordado el tema de esta proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones y sobre estos nuevos retos, ¿no? Él lo que indica es que se ponga a trabajar y que no defraude a las personas que emitieron, confiaron en él, votaron por él. Muy bien, esta es la información entonces que tenemos aquí en Primera Visión. Es momento de ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información.